Bienvenidos a un foro homeopático más. El día de hoy estamos acompañados por la doctora Yaret. Mucho gusto, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ya hemos estado en otros foros trabajando juntas y el día de hoy le pedimos a la doctora Yaret que nos acompañara específicamente para resolver ciertas dudas y preguntas que ustedes nos han generado a partir de los foros que hemos realizado. Entonces nos gustaría el día de hoy poder responder, dar respuesta a alguna de estas preguntas y poderles dar seguimiento a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos en cada una de las sesiones que tenemos. Tenemos algunas preguntas, doctora Yaret. Por ejemplo, la señorita Lucía nos dice que si podríamos hablar de las hernias de disco y del dolor tan incapacitante del nervio ciático y qué puede hacer la homeopatía con nosotros, con las personas que tienen estos problemas de hernia y de problemas del nervio ciático. Sí, claro que sí, pues la homeopatía puede ayudar muchísimo en todo este tipo de patologías, pero es importante recordar que debe ser un tratamiento individualizado, que debemos tomar en cuenta muchos factores, desde medidas de higiene de las personas, la higiene de columna, ver cómo es su alimentación, el peso. Tenemos que tomar de manera integral a los pacientes y ver cada uno de estos factores aunado al tratamiento médico homeopático para que realmente podamos tener una mejoría per se de pues estas patologías. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En cuanto a la cuestión de la hernia de disco, digo, todos los médicos lo sabemos, el dolor de espalda es uno de los dolores más habituales o por los que más llegan los pacientes a consulta. La verdad es que es un dolor generalmente como el de la hernia, las lumbalgias en general, son dolores que son incapacitantes. Incluso hay estadísticas donde dicen que son el 80% de las personas las llegan a inhabilitar para la cuestión del trabajo. La importancia sería atenderlo, como dices tú, de manera individual y en etapas iniciales o cuando ya, porque si no llegan luego a consulta cuando ya han sido multitratados, ya con mucho tiempo de diagnóstico y que se sigue complicando con muchos más síntomas, ¿no? Pero bueno, nosotros específicamente no trabajamos en homeopatía con el concepto hernia de disco. Lo que nosotros hacemos es trabajar con los síntomas que el paciente puede presentar, ¿no? Entonces, para poder hablar un poquito de esto de la hernia de disco, tenemos que darnos cuenta que en el movimiento normal de la espalda, nosotros tenemos el movimiento de flexión y de extensión en la espalda y entonces tanto los discos vertebrales como las estructuras que serían los ligamentos anteriores y posteriores son los que nos ayudan para que podamos realizar esos movimientos sin extralimitarnos en ese movimiento. El problema es cuando queremos hacer, que todos lo hacemos, mal hecho, pero lo hacemos, movimientos donde involucramos la lateralización o la rotación. Entonces ahí no tenemos como mucha protección y ahí es donde aparece mucho más común estas lesiones de disco. Y el dolor aparece, obviamente, cuando las estructuras nerviosas se comprimen por los nervios, pero es causante inicial por la lesión que se da en las vértebras. Entonces, por este sobreesfuerzo que ocasionamos en las vértebras, entonces es que se disloca, causamos estos estiramientos tendinomusculares y entonces es cuando se presenta o la compresión o el pinzamiento de estas terminaciones o de las estructuras nerviosas en la columna. Entonces, cuando ya presentamos esto, ahí es donde el médico homeópata, como tú lo comentaste, tenemos que ser como muy específicos en los síntomas particulares, ¿no? Yo siempre les comento, lo primero que nosotros preguntamos es cómo es el dolor, Claro. qué tipo de dolor presenta el paciente y tenemos infinidad de dolores, puede ser punzante, puede ser como de mayugadura, puede ser como de cortante o como de una puñalada o quebrante o quemante y tenemos una serie de medicamentos en homeopatía para cada uno de estos tipos de dolores, ¿no? Claro, es inmensa la cantidad de medicamentos que podemos darle a los pacientes, como se decía, de una misma sintomatología, pero tomando en cuenta las modalizaciones de cada síntoma que presenta el paciente,
realmente cambia mucho el tratamiento. Entonces es muy importante que no alopaticemos la homeopatía, que no queramos dar este medicamento para esta enfermedad, sino verificar exactamente la sintomatología, la modalización de los síntomas y en base también a los síntomas mentales del paciente, pues dar un tratamiento específico para las personas, ¿no? Me encantó ese concepto que acabas de dar ahorita, porque nosotros nos basamos mucho en con qué lo mejora, si lo agrava o mejora o agrava con la presión, con el movimiento o al estar acostado. Todo eso nosotros lo tomamos en cuenta puedo tener 10 pacientes con hernias de disco, pero unos van a mejorar con el reposo y otros se van a agravar con el reposo o con la presión o con el movimiento. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Nosotros vemos al paciente, no vemos el diagnóstico, vemos los síntomas que esta persona tiene, llamándose como se llame nuestro diagnóstico, ¿no? Eso me gustó eso que acabas de comentar. También esta persona nos pidió hablar sobre ciatalgias. No sé qué tanto éxito has tenido tú en tratar ciatalgias con medicamento homeopático. Realmente he tratado varios pacientes con ciatalgias y sin problema han salido adelante, pero como mencioné anteriormente, no solo es detalle del medicamento homeopático, sino también influye mucho que los pacientes suelen cargar de pronto cosas muy pesadas y no tienen una correcta postura, ni una correcta forma de cargar o de hacer sus necesidades, y entonces producen que se irrite más el nervio y obviamente haya más dolor. O de pronto se empiezan a sentir mejor y empiezan otra vez a tener malos hábitos y vuelven a recaer en estas molestias o en este dolor. Por lo tanto, es muy importante, el 10% realmente es el medicamento homeopático y el 90% son los cuidados y es que el paciente ponga de su parte para realmente mejorarse. Lo que nos decía el doctor Hahnemann en todo lo que nos dejó como base, ¿no? Es quitar los factores adversos que producen la enfermedad, ¿no? No nada más es el medicamento. La verdad es que la ciatalgia puede ser consecuencia de una hernia de disco, como nos lo preguntaban, presentar el dolor a nivel de ciático por una hernia de disco, pero podemos presentar ciática sin necesariamente estar presente una hernia de disco. No sé, puede ser en una embarazada, puede ser en, como dices tú, una persona que cargó de manera incorrecta, personas que no hacen ejercicio, personas que están demasiadas horas paradas en su trabajo o sentadas por exceso de horas. En fin, hay muchos motivos que pueden ocasionar, ¿no?, esta cuestión, porque el ciático específicamente, ya hablamos más o menos de lo que es la hernia de disco, pero hablando de lo que es el ciático, estamos hablando de una terminación nerviosa como tal. Entonces, cuando tú dices, estoy hablando de un problema del nervio ciático, estás haciendo referencia a que hay una inflamación en el nervio ciático, ya sea que se haya comprimido, que se haya irritado, que se haya inflamado. Cualquiera del caso que sea, lo que está presentando es que el nervio ciático está sufriendo, se está lesionando. Y entonces, aquí sí, lo que tú comentaste es que pueden aparecer sensaciones que van a variar mucho de un paciente a otro. ¿Y de qué va a depender todas estas variaciones? Pues del grado de irritación que se le esté produciendo al nervio. Y nosotros tenemos muchos síntomas que considerar dentro de lo que es el problema del ciático. Puede ser desde el dolor, pueden ser hormigueos, puede ser entumecimiento, puede ser debilidad de la extremidades inferiores, o sea, la derecha y la izquierda, y generalmente solamente es una de las extremidades, no son las dos. Y entonces lo que vemos es que se inflama este nervio que va desde lo que es el glúteo hasta lo que es el pie, ¿no?, hasta el talón del pie. Y este tipo de sensaciones que ya comentamos, pues van a depender de la extensión del nervio que se esté inflamando o que se esté irritando, ¿no? En mi caso, yo he atendido a muchos pacientes con embarazos que empiezan a presentar problemas de ciático, y la verdad es que se corrigen sin ningún problema, sin necesidad de tener que tomar analgésicos para no afectar al producto del embarazo, y entonces pues lo resolvemos sin más complicación, ¿no? Pero lo que tú dices siempre, en homeopatía tenemos que hacer ese abordaje que tú estás haciendo tanto hincapié,
individualizado del dolor, ¿no? No es así como, no sé, hablar de cualquier medicamento. Este medicamento es para quitar el dolor de la ciatalgia, claro, o de la hernia, ¿no? Es en general, muchos medicamentos pueden hacerlo, pero vamos a individualizar el dolor de la persona con todos sus síntomas para poderla atender, ¿no? Sí, que realmente poder llegar a una curación, ¿no? No solamente mejorar el síntoma, o que ya me sentí mejor un ratito y luego otra vez ya regresé con la molestia, sino desde cambiar sus hábitos, dar el tratamiento adecuado y entonces realmente llegamos a una curación, no solo a mejorar la sintomatología del paciente. Y eso sería como otro plus que tendrías con homeopatía, claro. ¿no? No ser solamente paliativo o estar como controlando el síntoma, sino siendo curativo. Realmente, ¿no? Claro que ese sí. término me gustó mucho. Bueno, tenemos otra pregunta que nos hace, por ejemplo, la señorita Natalia Campos. Ella nos pide que hablemos algo sobre insuficiencia renal y considera ella que es un tema como muy importante para poder tratar con homeopatía. La verdad es que en este tema, hablar de insuficiencia renal es un tema muy, muy largo. Podríamos hacer, yo creo que hasta 2 foros o más, sí. por lo largo del tema. Pero bueno, la homeopatía también muestra mucha resolución en todas las patologías renales. Sí hemos visto cambios en estas patologías renales. La verdad es que la homeopatía es una herramienta terapéutica eficaz que ha resuelto muchos de este tipo de problemas, incluso los que pueden llegar a volverse crónicos, como las infecciones de vías urinarias, por ejemplo, ¿no? Claro. El tipo de tratamiento homeopático que se le da a una persona con enfermedad renal va a depender por completo de la patología que tenga de fondo la persona, ¿no? Enfermedad renal, hablándolo así como tal, es un concepto demasiado amplio, pero por ejemplo, la insuficiencia como tal, donde se va dañando el riñón de una manera progresiva hasta que llegan a pues necesitar procesos de diálisis cuando no se atienden o no se conserva la función del riñón. Entonces, el medicamento homeopático no solamente te va a ayudar a trabajar esta cuestión renal, sino también a trabajar todas las enfermedades que se van como desencadenando a partir de esa insuficiencia renal, hablando de una hipertensión, hablando de no sé, cualquier otro tipo de problema que se pueda desprender a partir de esta insuficiencia renal. Y nosotros vamos a modificar realmente en estos pacientes la forma en la que se va a enfermar el paciente. Eso es como lo importante que nosotros tendríamos que notar, ¿no? Por ejemplo, podemos dar tratamientos para un cálculo renal, para arenillas, para dolor renal, podemos trabajar con disurias, con nefritis, en fin, con muchas enfermedades y tenemos muchísimos medicamentos, ¿no? Sí, trabajar con esto. Claro, hay muchos medicamentos que podemos trabajar, pero principalmente yo creo que como médicos homeópatas debemos perderle el miedo a dar el medicamento homeopático solo. Si queremos que un paciente realmente se cure, tenemos que, dentro de la medida de lo posible, y si no se puede quitar el tratamiento de golpe, hacerlo paulatinamente, pero quitar el tratamiento alópata y tratarlo solo con homeopatía. Y es la única manera que realmente van a haber resultados reales y, como comentábamos hace ratito, una curación del paciente. Si ustedes como médicos homeópatas o si nosotros como médicos homeópatas no confiamos al 100% en el medicamento que estamos dando, no podemos esperar que los pacientes también lo hagan, ¿no? Cierto. Entonces, como comentamos hace rato, es importante no alopatizar los medicamentos homeopáticos y es sencillo como ver la sintomatología, buscar la raíz, lo que está generando el padecimiento del paciente en cualquier enfermedad, como están diciendo en las enfermedades renales, buscar cuál fue el síntoma mental que está generando esta enfermedad renal y a partir de ahí, entonces, empezar el tratamiento homeopático y que de verdad hay casos muy interesantes y que realmente se ve cómo van mejorando poco a poco los pacientes hasta que dependiendo del punto de qué tanto daño tengan, se curan o mejoran muchísimo.
Incluso comentarles que hay medicamentos que se están investigando y que se sigue haciendo investigación en homeopatía, por ejemplo en México, para trabajar pacientes con insuficiencia renal con excelente éxito de investigación. Entonces es un tema muy largo, muy grande y muy interesante que yo creo que después vamos a volver a tocar. Claro que sí. Pero los tiempos nos ganan como siempre y bueno, no nos dio tiempo más que de resolver estas dos preguntas. Esperamos que haya sido satisfactoria la respuesta. No se les olvide ponernos sus comentarios, darnos like, retroalimentar toda la información que aquí trabajamos y pues los esperamos en un siguiente foro más. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.